si ahorita me pongo aquí a tumbar todo esto en un día, mañana cómo se ve aquí esto. En los mayores, aún perviven imágenes de cuando el café valía. Descripciones de cafetales llenos de vida, de risas, de esperanza, contrastan con fincas de café enfermas, abandonadas o convertidas a monocultivos. La producción del café en México se concentra en 13 estados del centro y sureste de la República. Veracruz es uno de ellos. El proceso de producción, según el INEGI, involucra en un año el trabajo de más de 30.000 hogares. El sistema agroforestal del cafetal de sombra diversa es el espacio en donde se generan gran riqueza de nutrientes para el suelo. Es la fuente de recarga de mantos acuíferos. El lugar donde los árboles cumplen un papel estratégico al hacer la función de regulación de temperatura, proteger el suelo, evitar deslaves y disminuir la erosión. A su vez, la cobertura vegetal que proporcionan los árboles que le dan sombra permite a los cafetos resistir alteraciones climáticas como granizos, lluvia, vientos, etc. El café en toda esta historia se ha cultivado principalmente bajo sombra y principalmente de árboles diversos. ¿Como el palo que tapa allá? Aunque no es originario de aquí, ¿no? Se asocia muy bien a las condiciones climáticas, lo cual no hace una perturbación. Es decir, en nuestra región, si no sembramos café, pudiéramos sembrar en las partes altas aguacate y en las partes medias limón, ¿no? Y eso no requiere sombra. Los principales ríos de Veracruz y del país están, de lo que es el sureste de México, están en cuencas cafetaleras, así lo puedo decir. Y unos defensores naturales de esas grandes riquezas, valiosas riquezas, pues somos los cafeticultores, claro, en la parte alta, obviamente los productores forestales. Entonces el cafetal conserva el suelo, recarga los mantos acuíferos, también protege la biodiversidad, también puede convivir con especies, proteger especies endémicas de flora y fauna. La crisis de la cafeticultura en México no es reciente. Comenzó en la década de los 80 del siglo pasado, pasando por periodos de agudización y de aparente recuperación. A partir del año 2012, dicha crisis se agudizó a causa de la roya, una enfermedad provocada por un hongo proveniente de África que a grandes rasgos seca las hojas de las plantas del café y destruye los cultivos. Dicha plaga se extendió por todo el país y se estima que se dejó de producir hasta 90% del café mexicano. La roya en sí es una enfermedad causada por un hongo que afecta directamente a las hojas de las plantas, se nutre de ahí, bueno, las debilita en sí a la planta en sí misma, las hojas caen y entonces hay una afectación fisiológica del funcionamiento de las plantas, ¿no? Cuando empezó el asunto de la roya y se dijo que se daba porque era un hongo y que entonces el hongo se daba con la humedad, mucha gente se fue con la idea de que tenía que tumbar árboles para que entonces hubiera menos humedad y se muriera la roya. Fue una mala política que entonces lo que hizo es que terminó de matar las plantas. Entonces la estrategia gubernamental fue apliquen Alto 100 para que es un producto tóxico, para que se muera la roya, ¿no? Ese año que se aplicó Alto 100 en muchos de los cafetales, no hubo floración de otras especies asociadas a los cafetales como aguacate. No cosechamos ese año casi nada de aguacate porque quien poliniza el aguacate son las abejas y entonces el Alto 100 mató muchas especies de polinizadores y entonces tuvimos menos acceso a alimentos porque no hubo producción por una mala política pública, ¿no? A una hectárea le estaba yo sacando un promedio de 12 quintales. Ahorita le estoy sacando la mitad de producción. Y al ver menos producción hay menos ingresos. Del cafetal pues agarramos para mantenernos y la familia y mantener el cafetal. Entonces estábamos pasando por una
crisis. En la región Coatepec cultivábamos en promedio 10-12 quintales por hectárea y se disminuyó en promedio a 1-2 quintales por hectárea. ¿En qué año? En la cosecha 2015-2016. Hasta la fecha, no ha habido una respuesta institucional efectiva ante la actual crisis de la roya. Las principales acciones gubernamentales se han concentrado en la promoción del uso de fungicidas y paquetes tecnológicos para el control de esta enfermedad. Del mismo modo, se ha puesto especial énfasis en la sustitución de las variedades tradicionales susceptibles a la roya por variedades resistentes, muchas de ellas con origen en los cafés de tipo robusta, mismos que presentan mejor desarrollo sin la convivencia de la sombra diversa. De este modo, hay una fuerte tendencia a convertir los agrosistemas de cafetal de sombra en monocultivos de pleno sol y con una alta dependencia de agroquímicos. Pues la gente venía cultivando principalmente plantas o variedades de café de los que la gente conocemos o conoce como cafés arábigos. El Borbón, Caturra, Mundo Novo, Catuaí, café típica o nacional. Todas esas variedades de café son susceptibles genéticamente a la enfermedad de la roya. Entonces las opciones que presenta el gobierno es la siembra de plantas tolerantes a la enfermedad roya del café, que son precisamente, en lo general, principalmente plantas que tienen herencia de una variedad que no se cultiva, por ejemplo, aquí en la región Coatepec, que es el café robusta. Tienden a ser muy productivos, como que les gusta más el asunto de café más al sol, y pues eso nos traería también una afectación directa al asunto del cuidado del medio ambiente. Yo o varios ya les empezamos a llamar pues cafés desechables, ¿no? Porque pues alrededor de 5, 6 años, 7 años máximo, 8, pues ya esas matas ya empiezan a desmerecer, ya el café lo dan chico, ya no rinde. En aquellas parcelas donde el manejo no era muy adecuado en cuanto a cuidar la fertilidad de la tierra, lo que está existiendo es un desequilibrio todavía mayor, porque las plantas tolerantes a la enfermedad están cargando mucho fruto, pero están surgiendo nuevas enfermedades que le están dando a estas plantas tolerantes a la roya, ahora se están enfermando de otras cosas. Entonces, a lo mejor sea más resistente a la roya, pero le pega directo aquí al café, porque claro, ya es lo que le dije hace rato. Mira. Actualmente, desde la sociedad civil organizada, se están ensayando diversas alternativas para hacer frente a la crisis en la cafeticultura. Algunas de estas pasan por la implementación y siembra de variedades de café de sombra resistentes a la roya, cultivadas con técnicas agroecológicas, priorizando aquellas con herencia de cafés de tipo arábigo por su calidad en el producto final. Uno de los grandes objetivos es lograr que las distintas ramas de la cadena productiva del café beneficien directamente a los productores y, en la medida de lo posible, que sean estos quienes la tengan en sus manos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es estar organizados y organizadas, ¿no? O sea, la organización de las familias campesinas es estructural. Si nosotros estamos organizados y organizadas, podemos tener un diálogo común y a partir de ese diálogo en común, entonces podemos plantear hacia dónde caminar. Porque por un lado está el gran negocio de la industria. Les va muy bien a ellos cuando bajan los precios. Y por otro lado, los productores, hay de diferentes tipos, sabemos, ¿no? El que vende en cereza se ve muy afectado porque no transforma la materia prima, y que somos la mayoría, tal vez 80, 90% de los productores. Coge parte de muy aguada para que se la puedas poner a la lombriz. Hay una oportunidad también de reorganización del sector. En el sector debemos sí mantenernos en los proyectos que tenemos, del mercado local, regional, pero también tenemos que revisar las políticas públicas a fondo. Tenemos que abrir espacios también de poder en las organizaciones para que no solamente las dirigencias estén a cargo de hombres, adultos que han estado toda su vida ahí. A ellos hay que reconocerles su labor y obviamente hay que tomar sus consejos sabios que tienen, pero tenemos que abrir también esos liderazgos para gente nueva que tiene otras visiones que se puedan hacer, ¿no? ¿Qué es ámbar?
tenemos que cambiar el consumo del café porque ahora la mayoría es café soluble que viene de empresas transnacionales que sacan los capitales y se los llevan fuera, ¿no? A cambio de bajos precios para las y los productores, ¿no? Históricamente no hemos visto relaciones con el consumidor, lo cual ahora es muy importante y afortunadamente cada vez hay una apertura más del consumidor, se va dando cuenta que lo que él paga no le llega al productor. Ese yo creo que es el reto y en poco tiempo, si hubiera una transformación, una cultura de consumo, podríamos tener un cambio fuerte. Está documentado que los cafés arábigos pues son los que tienen pues mayor densidad, que tienen más peso. ¿Por qué? Bueno, porque son cafés que han tendido a cultivarse más sobre cobertura de árboles de sombra. Entonces eso favorece de manera muy directa el asunto de una maduración más lenta. Nos hace que tengamos cafés más pesados y eso, bueno, tiene que ver directamente con el rendimiento, ¿no? Hay técnicas, muchas, ¿no?, de manejo amigable con el medio ambiente y eso nos lleva más allá del asunto de la roya, teniendo claro que el asunto de la enfermedad de la roya es algo que viene a ser una consecuencia de todo un desequilibrio muy grande que no lo podemos resolver de un año para otro, ¿no? Yo le regué agua en la mañana. Por ejemplo, la elaboración, la instalación de módulos de lombricomposta para, bueno, la obtención de abono orgánico sólido, abono líquido. O sea, nosotros al hacer abono orgánico, hacer lombricomposta y aplicar ya sea el abono sólido o abono líquido, lo principal y lo más importante es que reactivamos nuestra tierra como un material que lleva nutriente y que nos sirve porque directamente nos da nutriente para nuestras plantas. Finalmente, mucho de lo que se ha perdido es la vida de la tierra, ¿no? Pero cuando agregamos un abono orgánico, lo que hacemos es incrementar esta vida del suelo. Y esa vida es fundamental para que nuestro suelo nos aporte nutrientes. Todos los nutrientes en realidad pues vienen de la parte de las rocas, después de trituradas y demás. Para que haya un buen funcionamiento de la tierra debe haber una interacción entre la parte orgánica y la parte mineral, que es donde están esos nutrientes. Pero si no hay esa parte orgánica, esa parte viva en la tierra, pues entonces no funciona bien el suelo. Más que nada no son los insecticidas para control de la roya, sino el buen manejo que tú le das a un cafetal. Pero si le llevas un mal manejo a tu cafetal, no te van a funcionar. La planta tiene que tener nutrientes. Y la agroecología lo que hace es que reconoce este patrimonio histórico y cultural que tenemos de esta relación entre las personas y la naturaleza en los territorios. De qué hicieron, qué estamos haciendo nosotros, qué hicieron nuestros abuelos y nuestro antepasado con esta región y sobre todo también nos pone en perspectiva de hacia dónde vamos a dejar o cómo vamos a dejar esta región para las futuras generaciones, ¿no? El reto es que tenemos que valorar la tierra de una forma distinta, ¿no? Entonces hablamos de cafetal agroecológico, no de café. De cafetal como un sistema en donde además de café hay muchos otros productos. Muchos, y depende de cada región y depende de cada contexto donde se desarrolla la cafeticultura. Entonces la agroecología implica principios económicos, sociales, ambientales, pero también de justicia social, ¿no? Y por supuesto la parte alimentaria y la parte de salud y la lucha, porque la agroecología no solamente es una ciencia, una técnica, sino también es un posicionamiento político de lucha en favor de la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios, ¿no? Aunque hemos estado hablando del café, no solo tenemos que pensar en el café, sino tenemos que pensar en nuestra salud, en nuestra alimentación, en nuestra vida también, en nuestra recreación y relajación, es decir, cómo podemos ser familias plenas, felices, dignas, y que nos sintamos muy orgullosos y orgullosas de ser familias campesinas cafetaleras.